SER Podcast. Las personas no vacunadas de entre 60 y 80 años, los no vacunados, tienen 25 veces más posibilidades de morir que quienes sí están vacunados. Es un dato tremendo que acaba de difundir el Ministerio de Sanidad basándose en los casos reales de personas contagiadas por COVID en España. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Imar. Según los datos que ha distribuido hoy Sanidad, con fecha hasta el 14 de noviembre, el número de vacunados con incidencia, hospitalización y mortalidad es mucho menor que los no vacunados. Con ese dato tan llamativo, en hospitalización, por ejemplo, de 30 a 59 años, la tasa de hospitalización es 30 veces menor en los vacunados con respecto a los no vacunados. Y sobre todo ese dato de 60 a 69 años, el índice de mortalidad es solo del 0,1% y en los no vacunados es del 25%, 25 veces más que los vacunados. No hay mejor forma de convencer que la evidencia científica, como explicaba la Secretaria de Estado. Es fundamental poner en valor el efecto que tienen las vacunas en cuanto a disminuir el riesgo de infección grave, de hospitalización y de fallecimiento. Tal y como ha explicado también la ministra de Sanidad, Aymar, en España la posibilidad de fallecimiento por coronavirus es un 30% menor que en otros países de la Unión Europea por nuestra tasa de vacunación. Acaba de aprobarse ya definitivamente la tercera dosis de la vacuna para los mayores de 60. Mariola Lourido. Buenas tardes, y lo hemos adelantado aquí en la SER. Se ha aprobado además un semáforo sin restricciones. No ha habido acuerdo para sacar adelante un semáforo con limitaciones en hostelería, como reducciones de aforos o de horarios en bares, restaurantes y discotecas. Las comunidades autónomas no quieren hacer más daño al sector y el Gobierno no quiere liderar el pasaporte COVID. Así que, en medio de una fuerte debate y división, se ha aprobado un semáforo que solo contiene medidas generales como mantener la mascarilla obligatoria, la distancia y fomentar el teletrabajo, pero se ha retirado, como decimos, del documento toda la tabla de restricciones asociadas a niveles de alerta. Eso sí, se ha decidido pedir a los expertos que elaboren medidas concretas para los escenarios de pandemia más graves. Donde no hubo discusión ni discrepancias es en la aprobación de la tercera dosis para los de 60 a 69 años para el personal sanitario y sociosanitario. Les vamos a contar ahora el sí quiero de Esquerra con el Gobierno para aprobar los presupuestos y también las consecuencias, parece que no demasiadas, de la decisión del Tribunal Supremo que hace firme una sentencia que obligaba a la Generalitat de Cataluña a impartir en castellano el 25% de las horas lectivas. Por lo que nos dicen los expertos, aunque la decisión del Supremo sea de hoy, de esta tarde, está basada en una ley educativa que ya no existe, que es la ley Wert. Así que puede que el roto al sistema de inmersión lingüística en Cataluña no sea tal. Ahora vamos con ello. Antes, el estado del temporal de lluvia y nieve que está complicando muchísimo el tráfico en distintas zonas de España. 50 carreteras cortadas. DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes. A esta hora la nieve continúa afectando a la red de carreteras. 50 en total de la red viaria principal. Eso sí, mejora la situación a esta hora en nivel verde, es decir, transitable con mucha precaución en Segovia, en la A1 a la altura de Boceguillas, en Soria, en la A15 en Almadán y también en la SO20 en Soria capital, en la A50 en Ávila capital y en Salamanca, en la A66 a la altura de Guijuelo. De la red secundaria, 45 carreteras se encuentran afectadas a esta hora. Mucha precaución en la red de carreteras. Y de las carreteras al aeropuerto del Prat, una de sus pistas se ha tenido que cortar, está cortada ahora mismo por un pequeño tornado. Han tenido que cortar para limpiarla porque ese pequeño tornado ha arrastrado tanta suciedad a la pista que hacía peligroso operar en ella. Mónica Peinado, última hora. Pues desde esta pista todavía no despegan aviones, es la tercera pista la que está más cerca del mar. Los técnicos están ahora revisando todos los elementos, las luces, los cuadros eléctricos para asegurarse de que todo está correcto después del paso de este pequeño tornado por el Prat. Según fuentes de AENA, ha pasado cuando faltaban 20 minutos para las 5 de la tarde y ha llenado la pista de suciedad. Los controladores han cambiado la configuración para operar con las otras dos pistas y así siguen 3 horas y media después. El paso del pequeño tornado y sus consecuencias ha provocado retrasos en el Prat, pero no se ha tenido que desviar ningún vuelo. ¿Cómo va a evolucionar este temporal en las próximas horas, Jordi Carbó?
Pues en las próximas 24 horas, sobre todo hasta mañana al mediodía, muchísima atención en 2 puntos básicamente. Por una parte, en el Pirineo, donde la cota de nieve bajará hasta los 1.300 metros, nevada copiosa especialmente en la vertiente sur, tanto en el Pirineo catalán como en el de Huesca, y mucha atención en prácticamente toda Cataluña, pero sobre todo en la mitad este, ante la posibilidad que se repitan fenómenos como el que estabas explicando ahora mismo, ¿no? De esta tormenta con una manga marina que ha tocado tierra en el aeropuerto. Cantidades acumuladas hasta mañana por la tarde en muchos sitios de más de 100 litros por metro cuadrado. En el resto del país poco a poco irá mejorando, y lo que empezaremos a notar ya a partir de mañana será un descenso de temperaturas, sobre todo las mínimas. Esta noche carrusel de Champions. Están jugando ahora mismo Villarreal, Manchester United. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. En la segunda mitad, Villarreal 0, Manchester United 0. Con este marcador el Villarreal tendría abiertas todas sus posibilidades de clasificación. A las 9, Barça-Benfica. El Barça tiene que ganar obligatoriamente. Novedad en la alineación de Xavi, que sale con 3 centrales: Araujo, Piqué y Lenglet. También es titular Demir, el chaval de 18 años. Y a esa misma hora, el Sevilla tiene que ganarle al Wolfsburgo en el Pizjuán. El equipo de Lopetegui sale con Ocampos, Munir y el Papu Gómez arriba. Tiene que ganar obligatoriamente. El Tribunal Supremo ha convertido esta tarde en firme la sentencia que obliga a impartir en castellano el 25% de las horas lectivas en Cataluña. Esto lo pidió en su momento el gobierno de Rajoy. Llevó a la Generalitat de Cataluña a los tribunales porque no cumplían la ley Wert, que imponía ese 25% de horas en castellano, que en la práctica es la asignatura de castellano y una asignatura más. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le dio la razón al gobierno el año pasado, en diciembre del año pasado, cuando ya ni siquiera Rajoy estaba ya en el gobierno, pero ahí estaba la decisión. Cataluña tenía que impartir el 25% de las horas en castellano. La Generalitat recurrió esa sentencia. Hoy el Tribunal Supremo ha desestimado ese recurso. Por lo tanto, teóricamente tendría que aplicarse ese mínimo del 25% de las horas en castellano. Pero para eso tendría que pedirlo quien lo demandó, que fue el Gobierno Central. Pero en el Gobierno Central ya no está el PP. Están PSOE y Unidas Podemos. Y además ahora hay otra nueva ley educativa que no exige ese 25% de castellano. Por lo tanto, todo lo que se está diciendo de que la decisión del Supremo echa por tierra la inmersión lingüística en Cataluña y demás, pues puede que se quede finalmente en nada. Puede que esto que ha decidido hoy el Supremo ni siquiera se llegue a aplicar. Radio Barcelona, Soledad Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno catalán igualmente habla de ataque grave a los cimientos de la escuela catalana, de injerencia judicial, pero al mismo tiempo le dice a los centros que no ha cambiado nada, que tienen que seguir aplicando la inmersión lingüística y el uso del catalán como lengua vehicular en todas las aulas. Josep González Cambray es el conseller de Educación. Seguiremos aplicando la Ley de Educación de Cataluña, lo que implica es que el catalán es la lengua vehicular y que garantizamos que todos nuestros jóvenes, al acabar la etapa obligatoria, adquieran y dispongan de todos los conocimientos, tanto en lengua catalana como en lengua castellana. Ese argumento que los chavales acaban la escolarización dominando las dos lenguas y otro más, el retroceso del uso del catalán entre los jóvenes, van a ser los dos pilares sobre los que el Govern català articule su respuesta, una respuesta que va a ser sobre todo política porque judicialmente ya no les queda recorrido. Por lo tanto, dice la Generalitat que la ministra de Educación se ha comprometido con ellos a no pedir que se aplique esa obligatoriedad del 25% de las horas en castellano. Esto es así. El Gobierno Central lo confirma. Adela Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno de momento solo confirma que la ministra de Educación, Pilar Alegría, y el consejero catalán han hablado, pero no el contenido de la conversación. No confirman, por tanto, eso que ha dicho el consejero Cambray de que el Ejecutivo no va a exigir que se aplique la sentencia que obliga a dar el 25% de las clases en castellano en Cataluña. En el Ministerio de Educación nos dicen que quieren esperar a tener el informe jurídico una vez conocida la decisión del Supremo antes de pronunciarse, así que ha sido imposible obtener esta tarde siquiera una valoración, Aimar, más allá del lo estamos analizando. Precisamente la lengua. El fomento de las lenguas cooficiales está detrás del sí de Esquerra a los presupuestos generales del Estado. El gobierno se ha comprometido con Esquerra a que un 6% de todo lo que se produce para Netflix, HBO, Amazon Prime esté en catalán, euskera, gallego o asturiano. Y a cambio de eso, Esquerra dice sí a los presupuestos. Al gobierno ya sí le salen las cuentas. Isabel Rodríguez, portavoz. Celebramos que efectivamente estos presupuestos van a contar con una mayoría parlamentaria y que por tanto son unos presupuestos viables, los segundos presupuestos que este gobierno saca en tiempo y forma y que además vienen a dar respuesta a las necesidades de momento. Pero, advierte Gabriel Rufián, esto es un acuerdo importante para desbloquear estos presupuestos. Somos muy conscientes que la ley audiovisual es un tema que se tiene que seguir, que se tiene que tutelar. Estaremos
muy encima. Intentaremos tutelar o intentaremos que estos pactos alcanzados aquí se cumplan. ¿Cómo va a quedar esa ley audiovisual? Para verlo gráficamente, de cada 100 películas o series de Netflix, por ejemplo, 30 tienen que ser producciones europeas. De esas 30, la mitad, 15, tienen que ser en lenguas del Estado. Ahí se incluye el castellano. Y de esas 15, casi la mitad, 6, tienen que ser en catalán, euskera, gallego, asturiano, Pepa Blanes. A partir de ahora, las plataformas de catálogo van a tener que dedicar el 30% a películas y series europeas, algo que existe en otros países para luchar contra la maquinaria de Hollywood. Dentro de esa cifra, la mitad, o sea, un 15%, va a tener que ser producción española. Y lo que ha conseguido Esquerra es que de la producción española un 40% sea en lenguas oficiales. Eso supone un 6% del catálogo anual. Quedan por resolver algunas dudas, sobre todo qué pasa con la obra subtitulada o doblada, que va a tener también unos mínimos que de momento no están establecidos. Dicen fuentes del Ministerio de Economía que se amplía la obligatoriedad de producir cine independiente hasta el 3,5%, pero no se define qué es un productor independiente, algo que de momento inquieta a los productores. Hay otra pata en ese acuerdo con Esquerra que tiene que ver con las fuerzas de seguridad en Cataluña, y es que, por un lado, se equipara la edad de jubilación de los Mossos a la Policía Nacional y la Ertzaintza, y por otro, ojo a esto, pasa a mejor vida, se retira de los presupuestos la partida para las reformas de la comisaría de Vía Laietana, la comisaría de Barcelona que Esquerra lleva años pidiendo que desaparezca, entre otras cosas por su pasado de torturas durante la dictadura. La comisaría va a seguir ahí en principio, pero no se van a mejorar sus instalaciones o no va a haber partida presupuestaria en las cuentas generales del Estado para mejorar las instalaciones de la comisaría de Vía Laietana. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, y de hecho esa es una parte del acuerdo a la que Esquerra da muchísima importancia, que se saque del presupuesto de 2022 esa parte destinada a las obras de mejora de la comisaría de Vía Laietana. Destaca también Esquerra de su pacto, ese acuerdo para que los Mossos se jubilen anticipadamente a los 60 años y como histórico califican el acuerdo alcanzado en pensiones. Esquerra ha conseguido incluir en la ley de pensiones una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social y además una mejora para los pensionistas más pobres, aquellos que hayan cotizado 40 años, que se hayan visto obligados a adelantar su jubilación y que cobren menos de 900 euros van a recibir un complemento en su pensión. Además de todo esto, se ha pactado aumentar la inversión territorial en Cataluña hasta el 19%, que es lo que marca el estatuto. Gracias, Carolina. 8 presidentes autonómicos de distintos partidos, la mayoría del PSOE, algunos del PP y también el cántabro Revilla, con Alberto Núñez Feijóo como maestro de ceremonias, porque los ha recibido allí en Galicia, se han reunido hoy, han pedido al gobierno un nuevo modelo de financiación autonómica y piden, obviamente, que ese modelo sea con el criterio que a esas autonomías les convendría. Son comunidades muy grandes, con una población muy dispersa, y a ellas ofrecer servicios públicos les sale caro precisamente por eso, porque tienen que llegar a pequeños núcleos de gente muy dispersados por todo el territorio. Pero este es el criterio que les viene bien a esas 8 comunidades. A otras les viene bien otro criterio, porque su realidad es diferente. Esta va a ser la madre del cordero en los próximos meses. ¿Con qué criterio se reparte el dinero que recauda el Estado? La siempre espinosa financiación autonómica que el gobierno se prepara para afrontar. Jordi Fábrega. Resumiendo, podríamos agrupar a las comunidades autónomas en 3 grupos en función de su posición ante el nuevo modelo de financiación autonómica. Por un lado están estas 8 comunidades autónomas que se han reunido hoy: Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que defienden un modelo de distribución de los recursos basado en el coste real de prestarlos, y eso implica tener más en cuenta cuestiones como la dispersión territorial o el envejecimiento de la población a la hora de repartir el dinero. Otro grupo lo forman Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía. Son las 3 comunidades más perjudicadas por el actual sistema. Piden una compensación por la infrafinanciación de los últimos años y un reparto a futuro según un criterio de población ajustada. No ven mal este reparto en función de los habitantes las otras 3 comunidades, Madrid, Cataluña y Baleares, que reciben menos de lo que aportan y que buscan reducir esa diferencia. Y Europa ha dado un paso importante hoy para blindarse ante los intentos de otros países de desestabilizar a la Unión, creando crisis migratorias ficticias en las fronteras europeas. El último ejemplo es Bielorrusia. Saben que Lukashenko ha llevado a su frontera con Polonia a miles de inmigrantes traídos expresamente desde Siria, Irak, Afganistán para presionar a la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha presentado esta tarde ante el Parlamento Europeo una nueva ley para hacer frente a estos ataques. Se va a crear una lista negra de empresas de transporte que colaboren con esos regímenes que le echan el pulso a la Unión. Y en el caso de Bielorrusia, esa lista negra es de aerolíneas que intervengan en el traslado de migrantes, incluso aunque la compañía aérea no esté participando activamente, incluso aunque la compañía no esté conchavada con el régimen.
con el mero hecho de que la compañía siga haciendo esas rutas y que se deje utilizar, digamos, por el régimen, también podría ser sancionada. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esta sí es una ley para penalizar a quienes colaboren con Lukashenko. Es una ley inspirada en las leyes americanas de boicot comercial contra Cuba, pero limitada inicialmente a nivel europeo para las compañías aéreas, argumentando que están cooperando en un ataque premeditado y organizado muy peligroso contra la Unión Europea. These actions are part of a concerted effort to destabilize the European Union and our neighborhood. Estas acciones forman parte de un ataque organizado para fragilizar a la Unión, especialmente afectando también a Ucrania y Moldavia, dice von der Leyen, que considera que todo esto es un test para testar exactamente la unidad de la Unión, un test al que la Unión habría respondido de forma fantástica, según Margaritis Esquinas, que ha resumido así el despliegue diplomático que ha conseguido sin necesidad de sanciones que se reduzcan o terminen los vuelos. Pero mantienen en Bruselas que allí está el riesgo y por esto se aprueba esta ley que, como sabéis, se aplica incluso si quienes viajan lo hacen con pasaporte, con visado y habiendo pagado su billete. Hasta luego, Griselda. Hasta ahora. Hora 25. Aimar Bretos. Nuevas protestas hoy en Cádiz de los trabajadores del metal. Ha sido multitudinaria de hoy, no la más numerosa, pero sí se ha visto el apoyo de otros colectivos como los estudiantes. Como escuchábamos, ha terminado con fuertes momentos de tensión y enfrentamientos con la policía, los más graves en lo que llevamos de protestas. En cuanto a la polémica sobre si el vehículo que ha utilizado la Policía Nacional estos días en las manifestaciones es o no una tanqueta, bueno, hoy sí han sacado la tanqueta, no la han empleado. Decía esta mañana el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, en Hoy por Hoy con Ángels, que no es una tanqueta. Realmente el nombre no es tanqueta, el nombre es un vehículo blindado medio sobre ruedas. Es un vehículo que no está dotado absolutamente con ningún medio que pueda generar ningún tipo de ataque. Bueno, tanqueta es. Está contando El País que es una tanqueta militar que el ejército cedió hace 4 años a la policía para reforzar las unidades de intervención policial. Otra cosa es que ahora la hayan reconvertido en otra cosa, pero bueno, tanqueta es. Cedida, pero tanqueta. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha confirmado públicamente esta tarde que le ha pedido al ministro del Interior, Grande Marlaska, que retire ese vehículo de las protestas de Cádiz. Javier Carrera. Se evidencian los distintos matices entre los socios, sí, en un asunto especialmente delicado para los morados. Por un lado, la portavoz Isabel Rodríguez, dejando claro el apoyo a los trabajadores, pero también su respeto a las actuaciones policiales. Desde el Gobierno de España siempre respetamos su trabajo, entendiendo que lo hacen con la ponderación necesaria para garantizar el derecho de manifestación de los trabajadores. Mientras la ministra de Igualdad, Irene Montero, ponía el acento en el derecho a la huelga. Es además el motor de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, el derecho a huelga. Y más allá iba en el Congreso la vicepresidenta Yolanda Díaz, endureciendo el tono sobre el ala socialista. Me he puesto en contacto con el ministro del Interior al efecto de que fuera retirada la tanqueta, que no son delincuentes. Marcan perfil en Podemos y se vuelcan con el conflicto. Hoy su diputado por Cádiz, Juan Antonio Delgado, mostraba en el Congreso el casco de uno de los trabajadores para defender sus reivindicaciones. Acabamos de saber que un preso peligroso de una cárcel de Barcelona ha arrancado un dedo de un mordisco a un funcionario de prisiones. Andrea Villoria, buenas tardes. Buenas tardes, sí, acaba de pasar hace muy poco rato en la cárcel de la Roca del Vallès, 4 Camins. El interno estaba en primer grado, eso es aislamiento, ya que se le consideraba muy peligroso. 2 funcionarios le estaban cambiando de cela cuando les ha agredido, arrancado la falange de un dedo a uno de ellos de ese mordisco, a pesar de que llevaba guantes de protección. El funcionario ya ha sido trasladado a urgencias. Ahora el cirujano está valorando si se le puede unir esa falange al dedo, aunque fuentes de su entorno dicen que pinta mal la cosa. El agresor ya había protagonizado, Aimar, otros incidentes. En octubre arrancó de un mordisco un trozo de oreja a otro interno. Y ahora sí, la mirada de Vidal Folk. Definitivo. Habrá presupuesto. Y gracias al pacto entre el Gobierno y Esquerra Republicana. Eso significa que habrá estabilidad política, algo muy necesario en tiempos de incertidumbre y pandemia que va y viene, y que supone también que fracasan los intentos de abortar la legislatura a mitad de recorrido. La apuesta de Pablo Casado por la quiebra económica, el desastre político y la ruptura de España ha fracasado. Será difícil ahora justificar el catastrofismo,
porque la llave del acuerdo es un pacto para reforzar la presencia del idioma catalán y de rebote de las otras lenguas españolas en las series de televisión y otros productos audiovisuales, algo tan constitucional como el abecedario. El pacto entre socialistas y republicanos llega después de la ruptura del bloque independentista en Cataluña, también por el presupuesto, pero al revés. En este caso, el llamado bloque secesionista no logró el acuerdo. Surgen, así, nuevas realidades. Y al líder de la oposición le pillan entre misas franquistas y el caos interno del partido. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.